Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en el podcast político para tematizar hoy dos percibidos como dioses, los personajes Jordan Peterson, psicólogo de Canadá, y Elon Musk, inventor, genio, excéntrico, que es dueño de Tesla y algunos instantes, por lo menos en los últimos meses, ha sido el hombre más rico del mundo. Y bueno, para esto siempre está conmigo Horacio. ¿Cómo te va? Hola Cristian, pues todo bien. Me intriga saber por qué nos traes estos personajes, ¿no? Siendo el podcast político, pero bueno, a ver si puedo darme cuenta por dónde va la cosa. Bueno, quiero dar mi justificación de por qué me parece de suma importancia política y luego para que lo vayas pensando, te voy a preguntar si ubicas a los dos, que yo supongo que sí, y si sí los ubicas, ¿qué te parecen? Y si en tu entorno conoces a fans de algunos de ellos o de ambos. Comienzo entonces con mi justificación. O sea, es muy fácil. Creo que a menos que no te metas a internet, todo el mundo se enteró que hace algunos días Elon Musk invitó a su plataforma X, que él es el dueño, él compró Twitter hace un poco más de un año, e invitó a Donald Trump a una entrevista exclusiva de más de 2 horas. Lo paradójico e irónico al mismo tiempo fue que tuvieron problemas de conexión, que se atrasó un poco, fue un desmadre, la Los calidad de audio hackearon. estuvo deficiente, la verdad. Sin embargo, mantuvieron una conversación de más de 2 horas y media. Es decir, estamos hablando de que uno de los hombres, si no es que el hombre más rico del mundo, usó la plataforma más grande del mundo de comunicación para invitar a uno de los dos contendientes por la presidencia del país más poderoso del mundo. Eso es, creo que, preocupante en tantos niveles que vale la pena tomarlo Ujú. como un hecho importante, porque se podría argumentar que democráticamente es cuestionable, porque si fuera justo, tendría que también prestarle ese espacio a su contrincante, en este caso ya a Sí. Kamala Harris, para no hablar ya de tantas cosas que podríamos criticar de que un hombre controle a uno de los medios o a una de las plataformas que más informan, entre comillas, a la gente. O sea, ya desde ahí también se podría decir que eso es por lo menos preocupante. El segundo personaje es Jordan P. Peterson y sobre todo en mi entorno puedo decir que conozco a distintas personas que yo no consideraría básicos o simplistas en términos intelectuales, que una y otra vez me han dicho que les gusta Jordan Peterson, que han visto algunos videos, quizás hasta leído por lo menos en parte uno de sus libros, etcétera, y que les parece alguien que les brinda una especie de estructura en el mundo que perciben como muy caótico y que Mm, es para mí el gurú para hombres mm, frustrados en el siglo XXI. Ahorita voy a profundizar por qué tengo esta afirmación sin duda un poco polémica, ujú. pero eso es como mi justificación de por qué yo sin duda creo que estos dos tienen mucho que ver con el auge de la derecha o si quieren hasta extrema derecha en el mundo. Pero bueno, espero que hayas pensado la pregunta que te voy a hacer. ¿Los conoces? Si los conoces, ¿qué te parecen? Y si en tu círculo conoces gente que te ha hablado de ellos, digamos. Así, empezando por esto, realmente no se me ha cruzado tanto en pláticas con amigos o familiares. Pero bueno, sí en noticias, y en diferentes grados de noticias, o sea, más bien en diferentes niveles de calidad en cuanto a noticias, ¿no? O sea, aparecen en todos lados. Digo, Jordan Peterson, pues creo que de una manera más acotada, ¿no? Por quizá pues por ahí estaba viendo que tiene una entrevista con Netanyahu, o sea, pues sí es alguien que tiene una voz que llega a varios lados, ¿no? Sí, pues revisando su biografía, pues sí vi que bueno, aborda cuestiones sobre política y sin embargo, pues desde un lugar me parece con una ideología muy cargada, ¿no? Y sin embargo, pues con algo de respaldo, ¿no? Bueno, pues es una persona que se ve que tiene un acervo en ciertos temas, ¿no? Sobre todo, me parece, religiosos. Sí, habla mucho sobre
de repente sobre neurociencias, o sea, mezcla varias fuentes de conocimiento, pero me parece que con un sentido ideológico muy, muy claro. O sea, me parece que aquí pues hay lo que en ciertas tradiciones filosóficas se llama una concepción del mundo muy, muy cerrada ya, ¿no? Y desde la cual, pues es desde donde analiza muchas cosas, ¿no? Creo que es lo que yo, pues ya sería como una crítica general para mí, ¿no? O sea, de repente disfrazar un discurso así ya tan cerrado de conocimientos históricos, filosóficos, científicos, me parece muy riesgoso. O sea, muy riesgoso para quien quiera adherirse así sin más a alguien, a una persona como esta, ¿no? O sea, porque justo lo que no aparece es que hay ciertas convicciones que de cierta manera no pasan por un filtro crítico y que a partir de ahí se fundamentan con como decía, con conocimiento, con, pues no sé, mucho también un sentido mitológico de una visión mitológica del mundo. Y entonces, pues creo que comparto contigo esta idea de que aquí hay un peligro, ¿no? Hay un peligro en realmente adherirse tanto a las opiniones de gente como ellos. Exacto. Peterson se asume como el representante de una especie de sentido común que salva y se basa, como bien dices, sobre todo en mitos o en figuras literarias que según él se repiten una y otra vez en la historia de la humanidad para, según él, distanciarse de los males del mundo que por un lado ubica en el fascismo y en el comunismo, pero que según él hoy reina el comunismo en gran parte del mundo. Y él quiere salvar a los humanos de esa, según él, desgracia. Pero con él vamos en unos instantes. Vamos entonces a ver si podemos destilar, es decir, cristalizar la ideología de estos dos personajes. En la primera parte voy a tratar de enfocarme un poco más en Elon Musk, cuáles son sus ideas, qué piensa, cómo justifica su poder que sin duda tiene ante la sociedad, en el mundo, etc. Les aviso de una vez que con Elon Musk me sorprendí un poco porque no hay mucho. O sea, debo decir que me pareció sorprendentemente hueco. Vamos a escuchar. Entonces, una parte de la entrevista, traje algunos clips que le hizo Jordan Peterson hace algunas semanas apenas en el podcast, en su podcast. And you are a remarkably forward-looking person, so what the hell do you think you're building with these AI systems? Like, what is this? Peterson está preocupado, y creo que en eso tiene un punto que yo también comparto, de qué carajos está haciendo Elon Musk, que es uno de los más grandes apoyadores y sobre todo de los que más han impulsado la idea de que lo que hoy en día importa es la inteligencia artificial. En consecuencia, lo observan casi como una especie de nueva carrera entre las potencias en el mundo que se puede comparar con la carrera atómica en el siglo XX. Es decir, que ya se comenzó y ya no hay forma de cerrar otra vez la caja de Pandora que ya se abrió. La única pregunta es si los chinos se van a imponer a los gringos, si los gringos a los chinos, quién más va a entrar, quizás un país como la India, etcétera. Pero que es una carrera sobre quién domina al mundo, que según gente como Elon Musk, la parte donde se ve eso va a ser, y es en parte ya, en cuestiones de inteligencia artificial. Vamos a ver entonces qué contesta Elon Musk ante la pregunta de Peterson. ¿Qué carajos es esto? Well, I think really what all the AI companies are aiming to build is digital superintelligence. Intelligence that's far smarter than any human. Yeah. And then ultimately an intelligence that is far smarter than all humans combined. O sea, nos acaba de explicar que según él lo que importa es que creemos una superinteligencia que rebase la inteligencia de todos los humanos combinados. Eso es su concepción de llevarnos, según él, a un mundo mejor para todos, crear máquinas que según él son más inteligentes que todos los humanos. Desde luego, abre la pregunta que Peterson no le hizo, que yo le hubiera hecho. Bueno, para ti, ¿qué significa ser inteligente?
Porque ya desde ahí uno podría decir, bueno, si puedo calcular menos rápido que una calculadora, la calculadora es más lista que yo, pues yo diría que no. Pero bajo la lógica de Elon Musk, que los humanos somos una especie de computadoras deficientes que no funcionamos como podría funcionar una máquina, sería más o menos como él ve al mundo. Pero bueno, no sé cómo veas las palabras iniciales de nuestro querido Elon. Sí, y bueno, es que creo que sí, de repente llegan a simplificaciones muy grandes, para este tipo de cosas, o sea, para cómo conceptualizan o definen ciertas cosas, ¿no? Una es la inteligencia, creo que en algún momento, no sé si lo tengas, pero a lo mejor sirve anunciarlo. La idea de conciencia, también muchas cuestiones sobre moral, sobre ética, creo que parten de simplificaciones. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo que la pregunta a la que responde de esta manera es, bueno, este señor le dice que él utiliza la inteligencia artificial y que siente que, creo que utilizando OpenAI, o sea que es, digamos, creo que son los que crearon ChatGPT, digamos que fue como el primer, creo que competidor relevante en cuanto a inteligencia artificial, por lo menos por medio de un software ya abierto al público. Y él decía, bueno, yo a veces trabajando con esta cosa me da la impresión de que esto es equiparable a no sé cuántas personas con grado de maestría trabajando para lo que yo quiero hacer en mis libros, o no sé cómo lo dice, ¿no? Dice, ¿y lo que tú estás haciendo con qué se compara? Y yo pensé que le iba a decir, pues a los de doctorado, ¿no? Algo así como un poquito un escalón arriba. Y no, ahí es donde se suelta con esta idea muy, muy magnificada, ¿no? De decir, no, pues yo aspiro a una inteligencia mayor que que la de la humanidad combinada, ¿no? Y sí, creo que ahí, pues digo, si contesta lo que le preguntaron, que fue el nivel de cierto grupo de personas, él lo eleva al nivel de la humanidad, pues creo que es una idea muy simple de lo que es la inteligencia de la humanidad como especie, ya no digamos como de individuos, los individuos más superdotados que haya, o con más capacidades, o con mayor entrenamiento, porque creo que es a lo que ellos estarían aspirando, ¿no? Que aquí se trata del nivel de entrenamiento de una inteligencia, ¿no? Y creo que eso, pues, digo, yo de todos modos no descarto que esto pueda llegar a un nivel preocupante, que se pueda salir de control en ciertas cosas, pero sí creo que sí parten de una simplificación muy grande, ¿no? Y sin embargo, bueno, como tú dices, no deja de haber aquí ya ciertas... algo que a lo mejor aquí nos compete para este podcast es, en función de estas cosas, ya se van generando, creo que, núcleos de poder. Tú me digo, quizás esto es medio ambiguo lo que estoy diciendo, pero me refiero a que, bueno, pues una empresa de tecnología que, incluso presumiendo que es capaz de llegar a estos niveles de lograr una inteligencia superior a la de la humanidad combinada, pues me parece que ya incluso por pura especulación, pues reúne cierto poder en sus manos, ¿no? En su control, ¿no? Y que creo que, bueno, pues ahí hay una cuestión que incluso, por lo menos ahorita para el clima político en Estados Unidos, que, bueno, pues es un centro del cual varias cosas impactan a nivel mundial, pues bueno, que sea un factor que se mezcla con esta remoción de poderes o esta acomodación de poderes, pues me parece también para tomar en cuenta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. No traje el clip o la parte en la que Musk nos da su explicación de qué es la conciencia, porque me pareció un disparate demasiado grande. Pero en síntesis, lo que Elon Musk dice es que la conciencia es todo, la conciencia es el universo. Por ende, entre más expandimos nuestro universo en el sentido de alcance, por eso su obsesión con el espacio y Marte, porque según Musk, entre más nos aclaremos, entre comillas, el universo, entre más lleguemos a otras partes del universo, más ampliamos nuestra conciencia. Sí.
Que yo digo, bueno, pues si eso es tu concepción de conciencia, Sí. pues para mí Sí, es sí. que no tiene fundamento alguno hablar así. Claro, hay una parte, y entonces aquí me da la clave, ¿no? Creo que él estaría diciendo que controlando o conociendo, o sea, aquí la idea de conocimiento creo que tendría como un sentido muy de control, ¿no? Controlando el universo físico explorable, ¿no? Vamos a controlar, o sea, tarde o temprano estamos en la línea en la trayectoria para controlar la conciencia. Creo que llegan a un momento, a una frase donde dicen, ay, sí, pues en el hidrógeno debe estar la conciencia, ¿no? O sea, el hidrógeno siendo, digamos, este elemento del universo quizá más común o donde varios fenómenos de la naturaleza ya se manifiestan ahí. Ahí ya, digamos, ahí está el descubrimiento de la conciencia en bruto, digamos, ¿no? Entonces, pues creo que, o sea, a eso me refiero con simplificación y creo que sumaría esto que tú aportas, ¿no? El descubrimiento del universo, su control, tarde o temprano va a llegar a eso, ¿no? A tener un control sobre el funcionamiento de la conciencia, ¿no? La conciencia puede ser algo que se lleve hacia un mecanismo o se proyecte en un mecanismo controlable, ¿no? Una tecnología. Y eso, pues, creo que está peligroso desde la presunción y está peligroso porque justo en el trayecto es donde se generan los efectos secundarios nocivos, ¿no? Realmente el objetivo me parece una idiotez, simplemente, ¿no? O sea, No, y por eso sería así. tan importante que sobre todo desde la filosofía se retome el debate sobre qué carajos es la conciencia. Si es que existe, a partir de qué momento existe, en cómo se diferencia la conciencia de los humanos de la de los animales, etcétera. Pero en gran parte eso se abandonó porque se considera ya una especie de reliquia de la modernidad, pero la conciencia eso no existe o es subjetivo. Sí. Y Musk, junto con Peterson, de hecho acusan, al rato vamos a escuchar eso, a una parte de la academia elitista o no sé quién, de que ellos quieren acabar con la conciencia en la gente. Eso es como su gran acusación. Lo usan un poco de manera simplista, yo hasta diría propagandística, para justificar su propia obsesión con la ampliación o de hablarle, supuestamente, a la conciencia de la gente. Pero bueno, ahorita vamos a profundizar sobre todo esto. En el siguiente clip, Musk nos habla un poco sobre sus competidores en el sector de la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que buscan ellos? Because the others, from what I've seen, do not strive for truth. What do they strive for? They strive for, well, they strive to give an answer, but they are, I think, trained to be politically correct. And the woke mind virus is woven in throughout them. Yeah. I'm sure you've seen that. Yeah. Yeah. Con eso ya vimos por qué Musk habla con Peterson y al revés también, porque comparten un enemigo en común, que es el woke mind virus. Ajá. Con eso tienen que imaginarse, porque no voy a entrar a esa polémica. Tampoco traje el clip que se vio en internet de que él habla de que perdió a su hijo al woke mind virus porque hizo una terapia de conversión. No voy a entrar en esa polémica. No me interesa ni un centímetro. Lo que me interesa es que políticamente hablando, con eso ya podemos ubicarlos a los dos. Que para ellos el problema no es el capitalismo, la economía, la pobreza, la desigualdad, la ecología, el patriarcado, el tema que ustedes gusten, sino el problema es el woke mind virus. ¿A quiénes se parecen? Pues ya quien sigue el podcast ya se sabe que hemos hablado de mucha gente que comparte esa parte del diagnóstico. Bukele, Milei, Trump, Bolsonaro, y la lista es más Putin, es más o menos amplia. Por lo tanto, políticamente ya nos estamos acercando a lo que yo creo que es relevante para este podcast y no tanto los chismes que salieron en Twitter. ¿Pero quieres decir algo o vamos al siguiente clip? Sí, bueno, preguntaría si, bueno, es que me parece muy probable que ya lo traigas en un clip y no adelantarme, sobre en qué basan este sistema moral. Porque de fondo ellos ponen, o sea, cuando atacan la ideología woke, ¿no? Es muy en función de ciertas ideas morales,
muy asentadas, muy duras, ¿no? No sé si eso Me parece traigas, que si sí no lo para traje. mencionar. En el Ajá. caso que no, lo agregas en unos minutos, Ok. ¿va? Pero Sí, creo sí, que me sí. parece bien. Vamos al siguiente clip que revela un poco de esa partecita ideológica, política de Musk. I think there's an argument that when a culture loses its religion, that it starts to become antinatalist and decline. Mira, yo a Elon Musk me da igual. Sí, sí. Luego me hablan de que es un genio mal entendido, que su infancia fue difícil, Ah, sí, pero habla que es también un de eso. gran inventor y que potencialmente nos lleva a Sí. una humanidad que sea un poco Sí. mejor, etcétera. Sí, sí. Pero aquí, si yo no sé quién está hablando, yo digo, pues esto puede ser perfectamente mi tío conservador hace 80 años en una cena de Navidad medio pedo, que dice, no, pues es que cuando la gente pierde la fe en la religión, se convierten en antinatalistas, que eso quiere decir que ya no quieren hijos, o que están en contra de que la gente tiene hijos, o en extremis, que piensan que la única salvación para el planeta Tierra es la extinción de la humanidad, porque hay, digamos, grupos extremistas que argumentan de esa manera. Yo jamás apoyaría algo así, pero la combinación que hace Musk en su cabeza de decir pérdida Sí. de fe lleva a que la gente quiera menos hijos. No, bueno, eso es ideología republicana de toda la vida. No veo nada innovador o genial en eso, ¿no? Sí, sí. Digo, un poco voy a ir planteando como No, está bien, ciertas está bien. líneas que siguen Ujú. en la entrevista, a reserva de que salga después en el clip y ya nada más lo reafirmaré. Sí, a partir de la idea de tomar como bando contrario los antinatalistas, ¿no? Pues bueno, reafirman la cuestión a ver, la moral tiene que estar asentada en un presupuesto que es el de la supervivencia de la especie, ¿no? Y la supervivencia de la especie, pues es proyectarse hacia el futuro, ¿no? ¿Con qué se proyecta hacia el futuro? Bueno, pues creo que ahí es donde Musk pone su personalidad por delante, ¿no? Y él estaría siendo el representante de esto, ¿no? De cómo la humanidad puede proyectarse hacia el futuro. Y cómo todo lo que se oponga a eso, y bueno, ahí es donde está lo woke, porque bueno, desde una cuestión de antinatalismo, o sea, como antinatalismo creo que se podrían, pues sí, desde un poco viendo cómo piensa esta gente, se podrían colocar varias formas de vida de las cuales actualmente han cobrado cierta relevancia, ¿no? Por ejemplo, pues la homosexualidad como una forma de vida quizá ya más aceptada, que se impulsa incluso desde ciertos discursos políticos y demás. Por ejemplo, yo creo que incluso un discurso muy donde haya mucho énfasis sobre el cuidado al medio ambiente, también podría entrar en estas, como que se podría tomar como algo woke, algo que va contra digamos, ciertos avances de la humanidad, ¿no? Porque, bueno, podríamos pensar que la industrialización es una de esas marcas del avance de la humanidad, y entonces, digamos, un discurso que se afirme desde el cuidado al medio ambiente estaría en contra de eso, entonces estaría en contra de el impulso a algo como la tecnología, algo como la producción masiva de bienes, de consumo, etcétera, ¿no? Entonces, todas las cosas que de una manera me parece quizá no tan directa, pero estarían tomando como enemigos, digamos, desde esta postura moral, ¿no? Desde una postura moral, porque ellos hablan incluso ya en términos religiosos, ¿no? De decir, bueno, a ver, una postura moral es la que va por la conservación de la humanidad como especie. Entonces, eso implica el reconocimiento de un poder superior, ¿no? Y no el reconocimiento de poderes humanos, ¿no? De causas humanas, 100% humanas, ¿no? Sino de un poder superior y al cual tienen que aportar todas las formas de vida en la Tierra, ¿no? Entonces me parece que ahí es donde yo creo que, digamos, ya se puede combatir una idea como esta, ¿no? Porque
está muy centrada en una forma de vida, o sea, está muy afincada en los ideales de una cierta forma de vida, ¿no? Hay un momento donde quizá eso también creo que seguro lo vas a presentar, pero ya cuando empieza él a decir que los motivos por los cuales respalda a un candidato como Trump, ¿no? Cuando dice, sí. Yo lo que quiero es reinstalar esta idea meritocrática en la sociedad. Sobre eso vamos, Ajá. porque traigo el clip donde justamente Sí. habla de eso. Sí. Yo nada más para complementar, lo que yo diría es como si fuésemos una especie en peligro de extinción. Sí. O sea, Así, es todo lo así contrario. retratan. Sí. Hay países, ciertos países, que son la minoría en, además, estados en los que la gente vive más o menos bien y prefiere en una buena parte una realización personal que se nos dice además todo el tiempo desde la primaria, que es lo más importante. Tú mismo, contra el mundo, emprende, invéntate, sé feliz, viaja, gana dinero, compra una casa. Pues bueno, con la mayoría de los sueldos apenas te alcanza, y para muchos ni siquiera eso, a nivel personal, con una familia, olvídalo. Sí. Y poco a poco, entonces, un país como por ejemplo Alemania ya no crece. Tienen más o menos 82 millones de habitantes desde varios años. La proyección es, en el peor de los casos, que en 30 años Alemania tenga nada más 60 millones. Yo digo, qué feo. El mundo seguramente va a estar peor, que Alemania tenga 20 millones menos y Sí. tal vez esos 20 millones se recuperen o se agreguen en otro país. ¿Eso qué importancia tiene? Sí. O sea, a menos que tú digas que ciertos países con su gente valen más que otros y por lo tanto te preocupa, entonces Exacto. casi una especie de guerra de razas, dirían ellos, humanas. No entiendo la preocupación por la especie humana porque no estamos en peligro de extinción, ni de cerca. O sea, ese discurso me parece que más bien responde a fobias, a patologías, que a algo racionalmente pensado, y que eso lo diga alguien, porque eso es lo que a mí más me espantó, que medio mundo me dice que es un genio, y yo digo, bueno, pues Sí. hasta ahorita yo no lo he visto. Por lo menos Sí, no como sí. lo habla. Y profundizando sobre eso, vamos al siguiente clip, porque él nos habla sobre los libros que lo inspiraron. And I read quite a bit of Schopenhauer, Nietzsche, and Estoy seguro que no, which pero is bueno. quite depressing to read as a kid. Yeah, you Less- might say that. Less depressing as an adult, but Pero bueno, leyó a Nietzsche y Schopenhauer, que cuentan como Sí. los autores, filosóficamente hablando, que Más negativos. misantropía te pueden crear y más negativamente influyen sobre tu postura sobre el mundo, etcétera. Sí. Pero yo no creo que eso sea una posición genuina, sino en todo caso, el autor o la autora, que se llama Ayn Rand, me parece que más bien se apoya en ella, porque ella lo que argumenta es que el mundo nada más avanza por creadores individualmente geniales a los que, como humanos mortales, como tú y yo, tenemos que apoyar casi de manera incondicional, y que los debemos de trabajar e inventar de manera libre, o sea, que ellos no tengan restricción, observaciones o lo que sea. Me parece que se apoya más en eso, porque ella en sus libros, que leí nada más uno, no la vayan a leer, cita muchas veces a Nietzsche o a Schopenhauer, que tú no asumas que los humanos piensen en los demás, que sean solidarios, que sean más o menos críticos, que sean listos, sino que básicamente somos una mierda. Por lo tanto, lo único que nos ayuda como humanos es que gente como Elon Musk nos haga un favor casi de compartir sus logros con los demás. Pero bueno, ahora vamos nada más para una especie de paréntesis con Peterson, que muestra ya también un poco de qué es lo que es su ideología política. Vamos a verlo. Okay, so I read something here. I talked to this gentleman who done a biography of Marx, and he went and looked at Marx's poetry and drama that he wrote before he wrote the Communist Manifesto, and he found out something very interesting. He found out that Marx's favorite quote from Goethe was a statement by Mephistopheles. It's a very specific statement, and it's a very key statement. Mephistopheles' motivation, so Lucifer's motivation, is predicated on this argument. It said, consciousness is nothing but consciousness of pain and misery. Life is short and brutal and pointless. Therefore, it would be better if consciousness itself was eradicated.
esto me parece que ilustra muy bien la manera de operar de Jordan Peterson, que usa una figura utilizada en Marx, analizado por otro, o sea, ni siquiera él se puso a leer a Marx de manera directa, sino indirectamente se entera que esa cita fue usada por Marx para luego extrapolar de eso, de que el legado de Marx o la meta de Marx era, según Peterson, eliminar la conciencia, cuando yo diría que fue todo lo contrario. Sí, claro. Sino él trataba de lograr que sobre todo la clase trabajadora adquiriera conciencia de sí misma y diera en todo caso el brinco de en sí, como diría Hegel, para sí, que se asumiera conscientemente como clase y de esa manera saliera de su condición desfavorable de clase. En todo caso, para mí Marx es al revés, que era el pensador que apelaba a que la gente adquiriera conciencia de su situación y por lo tanto entendieran que lo que piensan depende en gran parte del contexto en el que están y que por lo tanto si adquieren conciencia del contexto estamos mucho más cerca que cambien eso. En varios escritos de Peterson, al rato vamos a eso, pero veo como ese afán de sacar algunas ideas muy descontextualizadas de uno que otro autor, sobre todo de mujeres, y luego de esa manera afirmar ciertas cosas sobre la obra del autor, de manera creo que se puede decir muy tramposa, por no decir propagandística. Sí, totalmente. Sí, de hecho uno de sus grandes puntos de ataque pues es una idea de nihilismo, ¿no? Una idea de nihilismo sí. que tiene muy a partir de una visión, o sea, yo creo que definida como una visión negativa de la humanidad y de su supervivencia, o sea, de si la humanidad es una especie nociva, que más bien, pues bueno, una de dos, o creo que aquí equipararía estas dos cuestiones, que o debe perecer o casi lo mismo debe ser eliminada, ¿no? Y creo que, bueno, pues esa es una idea muy, muy, muy cerrada de lo que es el nihilismo, o bueno, si es que además con nihilismo se refiere a la postura de filósofos como Nietzsche, Schopenhauer, porque bueno, pues creo que si Nietzsche llega a plantear algo como el nihilismo, por ejemplo, es mucho a través de los valores cristianos, ¿no? O sea, el cristianismo para Nietzsche sería lo realmente nihilista, ¿no? Lo que realmente vacía de sentido la vida humana, ¿no? Porque la hace pensar en las necesidades de una deidad, ¿no? Antes de lo que surge del propio ser humano y de lo que puede surgir del propio ser humano como individuo o como comunidad, ¿no? Bueno, ahí sería tal vez una interpretación. Pero yo creo que algo como el comunismo también, digo, el comunismo, perdón, no sé por qué, digo, ahí tomé creo que las palabras de este señor, pero pues también mucho de lo que viene del marxismo, mucho, por ejemplo, algo como lo que viene del psicoanálisis, también apunta más bien hacia eso, ¿no? O sea, no apunta necesariamente a hacer una descripción de una visión negativa de lo que es el ser humano, más bien aspira a ver lo que el ser humano como individuo o como especie o como sociedad, pues de cierta manera necesita para conservarse realmente como individuo y como especie al mismo tiempo, ¿no? Porque esa es la cuestión, que muchas veces pueden ser tendencias en las cuales es donde se termina demostrando lo negativo del ser humano, ¿no? En esas tensiones entre ser individuo y ser especie, ser comunidad, ¿no? Pero de eso allá pensar que estos filósofos dan una visión negativa de lo que es el ser humano y por lo tanto inmoral, porque creo que es aquí hacia donde él siempre trata de llevar las cosas, a que frente a las visiones de estos pensadores tendría que haber una visión moral, que es la que realmente sí podría ser sostenible para el bien de la humanidad, ¿no? Y que tiene que ver con esto, ¿no? De siempre ser una especie que mira hacia el futuro y que sin preguntárselo, pues tiene hijos y trata de acumular riqueza y tratar de poner esa riqueza al servicio de conservar su legado, ¿no? Y entonces, bueno, ese pues básicamente está dando una especie de
creo que soporte ideológico hacia el capitalismo más voraz, ¿no? Pues de una manera además con ideas muy simples, porque además lo que supuestamente tiene como ideas contrarias, la simplifica también a ese nivel, ¿no? Y creo que eso, pues por eso yo creo que su popularidad, aterra. porque es muy fácil de digerir y luego dice muchísimas cosas, pero vamos en unos instantes ya con Peterson, porque ya casi terminamos con Musk. Si se fijan, no hay mucho que sacarle al, para mí, insisto, muy hueco Elon Musk. Sí. Nos va a contentar con algunas palabras sabias. This notion of forgiveness is important. I think it's essential because if you don't forgive, then, you know, I forget who said it, but an eye for an eye makes everyone blind. If you're going to seek vengeance and you have this never-ending cycle of vengeance. Ok, o sea, que perdonar es bueno y que no busques la venganza. Muchas gracias, Elon. Ahora algunas palabras sabias de Peterson. There's an ethical requirement that's associated with living in the manner that would justify your life even to yourself, to have faith and courage in the future. Ok, o sea que lo mejor es que tengas fe en el futuro, en lo que viene, que eso es una buena forma de vivir. A veces ya no sentía si yo estaba otra vez en la iglesia cuando tenía 10 años un domingo cualquiera o estaba viendo el podcast de dos de los intelectuales más importantes que hay en el mundo. Pero dejemos esa parte porque cuando hablemos ya más sobre las ideas de Peterson, volvemos a algunas de las cosas que acaban de oír. Ahora una parte que Horacio ya mencionó que tiene que ver, bueno, ¿cuál es la relación política entonces entre Musk y Trump? ¿Cómo surgió eso? Peterson le hace la pregunta. So, how about we talk about Trump for a minute? The first thing, there's one question about Trump that I really wanted to ask you. So, are you shocked at the fact that you're donating a substantial amount of money to facilitate Trump's election? Is that something you would have believed in the realm of possibility, say, 5 years ago? No puse lo que Musk contestó, porque Horacio, que tú al parecer viste toda la entrevista, no supo ni qué decir. Sí. En síntesis, lo único que contestó fue, bueno, nada más tenemos dos opciones. Debemos de escoger una. Trump es menos malo y bueno, luego explica más o menos los paquetes que se hacen allá para que le mandes lana al candidato y sea legal o lo que sea, pero no dio un argumento o explicación de por qué le parece políticamente correcto apoyar a Donald Trump. No supo qué decir. Sí. Si quieres, seguimos porque tiene que ver con el mismo tema. Dale, mejor. Musk nos explica por qué Estados Unidos es un país tan grande y que le va tan bien. You know, one of them is being a meritocracy. Maybe as much of a meritocracy as possible, such that you get ahead as a function of your hard work and your skill, and nothing else. Yeah. Which is you know, why I would be opposed to, for example, things like DEI. Adrian Wooldridge documented the fact that the alternative to meritocracy historically is nepotism and dynasty. Absolutely. It's not equity. It's not equity, correct. It's nepotism and dynasty. Exactly. Right. So exactly. that's very much worth knowing. Okay, yes. Meritocracy has its price because it's a severe judge, but the alternative is nepotism and aristocracy, or dynasty. Okay, so meritocracy. What else? I mean, clearly, you know, America. It's not like America's been purely a meritocracy, but it has been more of a meritocracy than any other place. Right. Which is good. That's good. That's good. Which I regard as good. Yeah. So promoting meritocracy, promoting freedom. Freedom to operate, meaning like the least amount of government intervention possible. We want and. Ok, la pregunta era, ¿qué hace grande Estados Unidos? Musk contesta, Peterson está de acuerdo además, lo más importante y lo que nos hace más grande es la meritocracia. Ok, es algo que en episodios también Horacio y yo hemos hablado, que para mí a más tardar con los libros del economista francés Thomas Piketty, hace ya más o menos 10 años, que hizo un estudio documentadísimo en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo que le dieron acceso a los archivos,
para dejar clara la conclusión de que más o menos el 90% de la riqueza generada en el mundo se hereda o es heredada en un inicio. Es decir, que el mérito es nulo. A menos que algunos me vengan que si heredas es un mérito. Ok, si lo consideran un mérito, entonces estamos llenos de gente que lo merece. Pero ya hablando en serio, no pasa así. O sea, si todavía estuviésemos en un mundo que de veras el que le echa, entre comillas, ganas es el que más tiene, aún así yo tendría críticas, pero podría decir, ok, por lo menos lo que dices es cierto. Pero también sacó una columna muy buena en el Universal, Rubén Jaramillo, de esta semana, en el que en una página explica por qué en el caso de México hablar de meritocracia no tiene sentido alguno. Es decir, que ni siquiera el cuento que ellos nos cuentan es cierto en la más mínima parte. Y que eso sea tu argumento principal de justificar por qué la grandeza de USA y ese ya sea una mentira. Yo dije, bueno, y ya nada más el segundo punto es freedom, libertad. Que yo podría decir, ok, eso es un valor muy importante, yo no diría que no. Pero la libertad para él es que el gobierno te deje en paz. Que no te esté molestando con cobro de impuestos y regulaciones. O sea que su concepto de libertad es pobrísimo, pobrísimo. Y no tiene nada que ver con algo que agregue un poco más a algo tan importante como la idea de libertad. Para él nada más es que el gobierno me deje en paz. Eso es lo que nos hace grande. Sí, que creo que esta cosa, porque él como que recurre a un argumento histórico, ¿no? Es histórico totalmente, creo que pseudo histórico, incluso yo lo diría, ¿no? La cuestión de, bueno, se ha probado, o digamos la historia nos ha probado que la única alternativa a meritocracia es el nepotismo o la monarquía, no como lo dice, ¿no? Pero digamos, sí, la concentración de poder en un autócrata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que bueno, yo no sé entonces qué lectura de la historia es esa, ¿no? ¿A qué equivale? Pues me parece que sería, pues sí, recurrir a la historia de ciertos imperios, yo creo, ¿no? Y nada más, ¿no? No recurrir quizá, más bien creo que algo que tú estás diciendo, bueno, la vida de un individuo, por lo menos en la historia reciente, de unos siglos para acá, y eso por cómo, digamos, estamos comprendiendo estos problemas, pues realmente para una sociedad donde tomemos, digamos, la fotografía de una sociedad o de la vida de los individuos, la meritocracia pues es un factor combinado con tantos otros que se termina diluyendo, ¿no? Y que a medida en lo que se termina diluyendo, pues es riqueza acumulada que precede a las personas, ¿no? Eso es lo que potencia, lo que potencia una forma de vida digna o todavía más, una vida a la que materialmente le sobre, ¿no? Y o que materialmente le sobre. Sí, o al revés. O al revés, exactamente, sí. Eso es lo que funda una escala, ¿no? Sí. Entre mayor o menor dignidad, o incluso que te sobre vida mental para poder dedicarte a cosas que no implican tu supervivencia, ¿no? Esas son los factores los factores que juegan en la vida de los individuos y de las sociedades. Yo creo que aquí más bien para él historia equivale a la historia de ciertos, como te digo, de ciertos imperios, o no sé cómo verlo, ¿no? Porque bueno, si a lo mejor a mí se me ocurre una idea, ¿no? Que podría yo pensar a partir de lo que él dijo, ¿no? Decir, bueno, date cuenta cómo si Estados Unidos es un país que está fundado a partir de la meritocracia, date cuenta cómo además es el país que mejores condiciones de vida le puede ofrecer a sus ciudadanos. Bueno, para empezar, ahí hay una mentira tremenda, ¿no? Pensar que Estados Unidos ha sido un país que le ha dado una buena vida a todas sus... No, y menos sin crear... Exactamente, ¿no? Y bueno, pues creo que ahí podríamos ya descartar esta idea, ¿no? No, a mí me parece que con lo que dice Musk muestra pereza y honestamente estupidez. O sea, hay que llamarle como es. O sea, si no fuese él y lo diría alguien que no es famoso y que no es conocido, uno hasta se burlaría. Diría, bueno, pero ¿qué? Un Trump supporter. Un Trump supporter, exacto, que leyó dos cosas en Twitter y con eso ya construye su argumentación. Pero estamos hablando aquí de un podcast que se escuchó millones de veces. Sí. Y le hacen una pregunta además tan fácil. ¿Qué hace América grande? ¿Por qué tú crees que este es el mejor país del mundo?
yo me esperaba algo, pero esto, vaya, vaya. Ahora, yo creo que aunque Musk no nos haya dicho por qué apoya a Trump, sin querer, sí nos lo compartió. Vamos al siguiente clip. I think part of it might be that SpaceX is not unionized, and the Democratic Party in the U.S. is fundamentally controlled by the unions. So that I'm speculating here, but since we're not unionized, we're I think a very happy workforce, and I'm out there on the factory floor. I don't see if people are happy. It's a good vibe. Hay un good vibe entre los empleados de Elon Musk porque seguramente saluda a todos y les pregunta cómo están y le contestan de manera honesta, desde luego. Pero vamos a suponer que es cierto, que todo el mundo está feliz por trabajar con Musk. Lo que es cierto, lo que he escuchado es que pagan más o menos bien. Puede ser cierto todo. Pero aquí vemos que ante una pregunta que fue ¿por qué lo atacan tanto los demócratas, sobre todo, y cierta gente, como dirían ellos, de izquierda o casi comunista? Y él contestó que su hipótesis es que no hay sindicalización dentro de sus empresas. Y ahí vemos que creo que se puede reducir a algo tan banal y honestamente hasta estúpido, que él ya se considera tan poderoso y tan omnipotente prácticamente, que le molesta que un gobierno sea, además, digo, ojalá fuese comunista, pero quizás que sea más de centro y que le pida un poco más de impuestos, que le imponga una que otra regla, ya lo considera como algo que no puede pasar y por eso se va con Trump, que estoy seguro que el acuerdo es tú haz lo que tú quieras, eres el mejor, eres un orgullo y eres el mejor. Ya me imagino cómo Trump le dice todo ese tipo de estupideces y por eso apoya a Trump. Pero es algo tan básico, no es una convicción ideológica, pensada, leída, construida. Es decir, nada más es algo tan básico como decir yo quiero que me dejen en paz y entre menos me impongan y menos me hablen mejor. Y por eso está con Trump y hace tanta campaña en X y en sus redes en contra de lo que él diría el consenso liberal que pone en peligro los valores de Estados Unidos, que ya acaban de ver cuáles son, según él, esos valores. Es ridículo. Sí, es realmente porque además creo que Jordan Peterson le pone una especie de trampa que sin embargo no la termina ejecutando, que es la de decirle, bueno, a ver, ¿por qué estás favoreciendo ahorita a Trump si hace unos años lo estabas corriendo de Twitter, ¿no? Si ya estabas queriéndote desentender de él, ¿no? O de cierta manera borrarlo tú también, ¿no? Y sin embargo, bueno, ahorita pues entonces nos estaríamos dando cuenta que esta es una jugada totalmente pragmática, ¿no? De dos poderes que se están alineando para algo, ¿no? Para favorecerse mutuamente. Creo que esa es la respuesta. Realmente no hay más contenido. Y de hecho, no hay más contenido, sí. Creo que para lo que sigue, ¿no? Que es sobre la opinión de Peterson sobre Trump, es porque Musk no pudo dar ninguna. O sea, no dijo el nada. Puente perfecto, porque Peterson se quedó un poco pasmado de decir, bueno, algo ha de haber, ¿no? Le vuelve a preguntar, ¿y qué piensas de Trump? ¿Qué hace grande a Trump? Escuche. And he's a complicated... Así se quedó Musk, no dijo nada durante como 5 segundos. Peterson se da cuenta de eso y contesta por Musk, como un niño chiquito que no sabe qué decir y sus padres contestan por él. Pero no por eso lo que van a oír de Peterson es menos tonto. Escucha. I've been trying to suss him out and figure him out because some of the things that look like flaws might be advantages. Por cierto, nada más un pequeño paréntesis. Fíjense quienes nos ven en YouTube en el saco de Peterson. Sí. Está lleno de figuras divinas, me parece, de diferentes culturas, a menos que sea siempre, Horacio, corrígeme, es la Virgen María, ¿no? No estoy seguro, pero bueno, por parte del contenido de la entrevista no se me haría raro. Hay un momento donde hablan mucho sobre la Virgen María. Es que ese saco se lo he visto en las últimas 6 o 7 entrevistas que ha dado. Siempre usa el mismo saco. No es casualidad. Y me parece que son figuras, imágenes divinas. No sé si siempre es la misma o tal vez de otras culturas que no creo, pero me parece que son algunas figuras del cristianismo, algo así. Pero ya imagínense, ¿quién se pone un saco así? O sea, ya Sí, pues parecen pinturas renacentistas, pues digo, contenido religioso que digamos es sí, pero bueno, ya claramente perdió el piso.
Bueno, seguimos. In disguise. Like he seems to me to be pretty good at standing up to psychopathic bullies, for example. Sure. And that's kind of a useful skill, and it's not easy. You have to be a bit of a monster to manage that. And it isn't obvious to me how many of the even the divisive idiosyncrasies of Trump are the mirror image of his capacity to stand up to bullies. Right? That's a tough call, man. O sea, según Peterson, lo que él ha observado de Trump, analizado, como dijo, es que tiene la capacidad de enfrentar a bullies. O sea, de enfrentarse a líderes como el de Corea del Norte, como Putin, como Milei. Es decir, que es un hombre fuerte con, ya me entienden ustedes, ¿no? Con hombría, según Trump mismo y según gente como Peterson, y que eso es una cualidad muy rara, como dice Peterson, de encontrar. De nueva cuenta estamos hablando de muchas cosas, pero no de algo políticamente importante para nosotros, o sea, ahora soy yo y este espacio. Sin embargo, hay que decir que mucha gente sí vota por ese tipo de argumentos y no por contenido político. Ya casi para acabar la parte de Musk, Peterson le hizo la pregunta, bueno, Elon, todo el mundo sabe que eres de los hombres más poderosos en el mundo, que tienes influencia, que eres el gurú para millones de, sobre todo hombres jóvenes, hay que decirlo. ¿Por qué debemos de confiar en ti? ¿Qué nos contesta Elon? I think like one of the tests for assessing someone's character is to look at the character of their friends and their associates. Yeah. And while people can put up a mask themselves for their character, their friends and associates will not. Yeah. And so you can judge a person's character by their friends and associates, and to some degree by their enemies. Debemos de confiar en Elon Musk fijándonos en el carácter de sus amigos y aliados, porque eso dice mucho sobre él. O hasta dijo de sus enemigos. Enemigos también. O sea, ¿qué tipo de contestación es esa? ¿Y está hablando de Samuel García? ¿De quién está hablando aquí? No, parece más o menos de ese nivel. O sea, pero ya ni siquiera él, yo creo que ni siquiera alguien como él diría eso. O sea, me pareció pedestre hasta el infinito su forma de contestar, su profundidad argumentativa, su pensamiento en general. Desde hace mucho no escucho a alguien tan importante, porque sin duda lo es, aunque no me guste, pero que tan poco puede justificar sus propias posiciones que todo el tiempo pronuncia en Twitter como si él fuese el intelectual muy importante y que tenga muchas ideas. Yo esperaba muchísimo más y fue una decepción absoluta. Y no porque no comparte yo sus puntos de vista, sino simplemente porque no hay nada que analizar. No hay nada. Te quitas la máscara del hombre más rico y que eres dueño de Tesla y lo que queda detrás es un hombre limitado, conservador, asustado, medio autista, pero que de inventor nuevo o pensamiento no tiene muy poco, yo diría hasta nada. Yo diría que pues ya había puesto este calificativo para alguna de las entrevistas que habíamos visto, pero pues es otro de estos megalómanos, ¿no? Que sin embargo, pues tienen influencia. Creo que esa es la cuestión, ¿no? Poder es influir en la gente, o sea, realmente no es tener fundamentos claros, filosóficamente claros, ¿no? A partir de una concepción del ser humano, de la vida en comunidad, muy fuerte, muy universal. No es eso, no, es realmente agarrarse de las ideas más simples, pues para impulsar la agenda personal y volverla una o sea, como hacerlo al revés, no buscar lo universal en lo que el ser humano como especie, como individuo es, sino buscar lo universal en uno. A partir de uno, impulsar cosas que deben ser universalmente buenas, válidas. Eso me parece que es todo lo que hace este señor. O sea, y pues yo a veces como que también me pregunto, bueno, ¿y por qué a uno tendría que interesarle tanto la vida de una persona como esta? Bueno, pues si no es la vida que uno puede reconocer, ¿no? O sea, más bien parecía que uno está más interesado en que él, ¿no? En que realmente él tenga acceso a todas las cosas a las que tiene acceso y su supuesta inteligencia y no me importa realmente lo que yo viva mientras alguien como él lo haga, ¿no? Y entonces por eso le doy por eso lo favorezco, por eso lo apoyo, ¿no? O me parece mi ídolo, ¿no? Pero es como
Realmente, sí, realmente me parece que en él, en sus ideas, hay puros vacíos, puras tonterías, puras cosas simples, ¿no? Lugares comunes. O Sí, sea, son sí. lugares comunes que, te digo, los he escuchado en muchos lugares donde Sí. nadie los toma en serio. Sí, Es sí. muy triste que él sí mucha gente lo tome, no nada más en serio, sino como fuente de inspiración. Pero bueno, vamos ahora sí con Peterson, porque me parece en cuanto a ideas, su riqueza sí es mucho mayor. Ahora, vamos a comenzar. Él escribió el libro 12 reglas para la vida ya hace algunos años, que se convirtió en bestseller en básicamente todo el orbe, que es un libro que supuestamente es una guía, como viene ahí, de orden y estructura en un mundo que se encuentra en caos, según el autor. Y que tiene parte de verdad. Yo creo que no es difícil asumir que mucha gente siente, en parte es cierto, que el mundo está complicado y que es un caos y que hay guerras. Por lo tanto, buscan cierto tipo de orientación. Eso no me parece malo, también por eso pululan en todos lados los guías de autoayuda, los coaches y todo eso. Y Peterson es como la cúspide de todo eso, por lo menos esa es mi idea. Algo que también resalta con él es que hay, por un lado, gente que lo idolatra y otros que lo demonizan en lo absoluto. Y me parece que he visto pocos programas o análisis que se comprometen realmente con su argumentación. Es decir, que no caen en ninguno de los dos extremos, sino que tal vez leen un libro de él, leen un libro de él o analizan algún podcast porque está en todos lados de él y lo abordan como un lector o por lo menos observador crítico. Y aparte de eso, también me resulta interesante porque si uno analiza un poco el trabajo de ya 10, 15 años de Peterson, es un libro o tiene libros que tienen mucha fuerza porque reflejan desde mi punto de vista sí de alguna forma el zeitgeist, o sea, el espíritu de la época. Y sí creo que se puede explicar por qué tiene tanto éxito, porque al final de hoy vamos a llegar a la conclusión de que él va a abrir su propia universidad con colegiatura y cursos y profesores y miles de alumnos y todo. Responde a dos cosas para mí, que tiene que ver por un lado el dogmatismo. Sí se encuentra, en eso sí Peterson creo que tiene un punto que es válido, en cierta rama de corrección política que crea rápidamente imágenes, sobre todo en redes, y luego, por así decirlo, crea, aunque argumente a favor de la diversidad y la pluralidad y todo eso, al final creo que adoptan una posición involuntariamente autoritaria, es decir, que hay un autoritarismo a favor de una cierta diversidad. Eso, en términos más simples, se conoce como la cultura de la cancelación. Creo que hay una parte ahí donde él tiene un punto. Por eso, mucha gente que sigue a Peterson lo asume como una especie de héroe, porque él se atreve a expresar cosas que supuestamente están prohibidas y canceladas por ese consenso woke y liberal, como también lo escuchamos hace algunos instantes. Ya para ir al clip, yo creo que sus teorías se basan en un enorme conservadurismo, porque creo que es el espíritu del tiempo, y creo que hay mucha gente que se alegra de alguna forma cuando un psicólogo con nombre y como él, que además se sabe expresar y presentar, puede ratificar supuestamente con hechos y estudios científicos las intuiciones o prejuicios de mucha gente, y que además, como tú indicaste al inicio, que se asume él mismo y por ende también la gente que lo sigue como un centro de pensamiento libre de cualquier tipo de ideología. Y cuando alguien dice eso, a mí ya me da hasta miedo, porque obviamente no hay ese punto neutro de que digas, bueno, es que yo estoy libre de cualquier influencia e ideología. Yo soy el representante, como dirían ellos, del sentido común. Y lo que él no reconoce y de lo que nunca habla es el capitalismo. Porque para él eso es más bien como una especie de terreno neutro en el que uno siempre se mueve y no hay de otra. Y ahí es para mí el punto principal de mis críticas hacia el que no reconoce el terreno del capitalismo como algo que está lleno de ideologías. Que puede estar él a favor, pues está en su derecho. Sin embargo,
no hablar de eso y verlo más bien como si fuese un espacio neutro, a partir de ahí me parece que en vez de esclarecerle a la gente que lo sigue lo que pasa en el mundo, lo hace al revés, que lo mistifica y convierte entonces su pobredumbre de la gente que lo sigue en algo supuestamente de culpa o actitud de cada uno, y no es capaz ya de ver que eso también tiene que ver en gran parte con el sistema del capitalismo. Si quieres decir algo, si no, vamos al clip. No, creo que yo ya un poco hablé más sobre él, me adelanté y va muy de la mano con lo que acabas de decir, creo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces vamos al clip de otro podcast en el que le preguntan a Peterson, según él, por qué hay gente lista y otros no tan listos. Equally How at much all. of that is genetic? Most of it. So if you have smart parents, you're probably Well, if going you to have be smart. parents, you're going to be slightly less smart than the average of your parents. Because imagine that your intelligence isn't determined only by your parents, it's determined in a way by the whole stream of your ancestry. Now, if you have two smart parents, on average, their ancestors are going to be slightly less smart than they are. So you get the best way to predict your IQ, if we didn't know anything else, would be to take the IQ of your mother and father and average them and then reduce it somewhat. O sea, según él, la inteligencia está determinada por la genética. No es capaz o no quiere, o ambas al mismo tiempo, de comprender que los datos que él, porque él siempre dice, es que yo tengo datos que respaldan lo que digo. Y si bien eso es cierto, él no es capaz de establecer una relación entre padres con un IQ alto, es decir, que seguramente fueron a la universidad, que tuvieron acceso a viajes, que quizás hablan varios idiomas, que tuvieron padres con más o menos acceso a la cultura y todo eso, con la influencia entonces de tu estatus en la sociedad sobre tu capacidad de desarrollar, o si quieren construir, tu propio nivel, entre comillas, de inteligencia. Si no, él lo asocia únicamente a ver, yo medí la inteligencia en los padres, luego lo mido en el hijo, por ende, padres listos, hijo listo. Padres tontos, hijo tonto. Porque incluso si quieres argumentar como él, la complicación es que, claro, como lo dijimos hace rato, la mayoría de la gente que nace en cuna de oro puede entonces ir a las mejores universidades, se puede pagar el teacher privado de música, de básquetbol, de todo lo, o sea, el mundo les está abierto. Y al revés también, que si no tienes acceso a nada, lo más seguro es que a partir de los 12 años tengas que ir a trabajar y que al final entonces el desarrollo individual, por un lado, sea más amplio que del otro, me parece obvio, pero tiene que ver con todo, menos, carajo, con la genética. Esa forma de argumentar biologista pulula en casi todas las obras de Peterson, que según él somos como representantes del reino animal y hace entonces todo el tiempo analogías con grupos de animales que se comportan de cierta forma y por lo tanto a los humanos lo que nos queda es imitar a los animales y con eso, si los imitas y te impones, te va a ir mucho mejor en la vida, pero ahorita voy a hablar de eso. ¿Quieres decir algo? Sí, que recuerdo una parte de la entrevista de la primera que vimos sobre Musk, donde justo critica a los biólogos, a un biologicismo, hay un biologicismo al cual critica a él, ¿no? Que es el biologicismo que a fin de cuentas no tiene como criterio último lo específico de la humanidad, ¿no? Que es esta posibilidad de proyectarse a futuro, ¿no? Y el desarrollo sobre su corteza neuronal y varias cosas que, pues justo digamos, él está como tratando de dar una base ideológica a algo que, bueno, que en principio, digamos, no tendría por qué ponerse en ese nivel de discusión. Pero bueno, creo que aquí está justo agarrando otro tipo de argumento desde el biologicismo. O sea, me parece que él está, a final de cuentas, impulsando alguna especie de determinismo, ¿no? O sea, una especie como de capa dura de lo que de las potencialidades del ser humano, ¿no? Ahora, creo que, digo, eso lo trato como de llevar
pues a un nivel de, ¿por qué eso le serviría a él para una ideología política, por ejemplo? ¿No? ¿Tú tienes una tesis, o sea, una hipótesis sobre eso? Sí, pero antes quizás sirve porque me dio demasiada risa leer brevemente sus 12 reglas de vida, porque ya que dije que es su libro más famoso que lo encuentras en El Péndulo, en el Sambor, siempre en los bestsellers, yo no sé si tú sepas cuáles son esas 12 reglas para la vida. No, realmente. Ahí te va ahora. Sí, apunta, apunta, porque si persigues eso, te va a ir bien en la vida. Bueno, regla número 1, mantenerte recto y cuadrar los hombros. Regla 2, pensar en ti mismo como alguien a quien tienes que ayudar. Regla 3, hazte amigo de personas que tengan buenas intenciones para ti. Regla 4, compárate con quien eras ayer, no con alguien de hoy. Regla 5, no dejes que tus hijos hagan nada que no te guste. Regla 6, ordena tu habitación antes de criticar al mundo. Te hablan, Horacio. Regla 7, esfuérzate por lo que es útil, no por lo que es ventajoso. Regla 8, di la verdad o al menos no mientas. Regla 9, asume que tu interlocutor sabe algo que tú no sabes. Regla 10, sé preciso en tu expresión. Regla 11, esa me dio mucha risa, no molestes a tus hijos mientras montan en monopatín. Regla 12, si te cruzas con un gato, acarícialo. Y bueno, eso suena tan terriblemente banal, sobre todo al inicio cuando uno lee ese libro, porque los capítulos los inicia con la regla y los cierra con esa regla. Y creo que para contestar o tratar de contestar a la pregunta que me hiciste, esa banalidad absoluta abre la puerta al consenso con las ideas de Peterson, porque ¿quién va a estar en contra de que te busques amigos que te tratan bien, por ejemplo? O que trates de ser preciso en lo que dices. O que si te cruzas con un gato, pues lo más amable es que lo acaricies. O que dejes que tus hijos jueguen. ¿Quién estaría en contra de eso? Pues está muy difícil. No, eso es malo. Pues yo sí estoy a favor de que si juegan a algo, interrúmpelos y tienes que hasta, no sé, castigarlos. Nadie diría eso. Entonces, digamos, esa apertura de decir, mientras lo lees, hasta uno se atrapa haciendo así. Como que sí, como dices, sí, claro, estoy de acuerdo. Tiene sentido. Tiene sentido, pues claro, lo que dices, exacto. Entonces, esa creación al inicio de atrapar al lector o al que te escucha con lugares comunes, creo que es la entrada. Y luego, además, hace algo que me parece peligroso, es porque ya cuando dice, bueno, ¿por qué esta frase o esta regla es tan importante? Pone, y pongo como ejemplo el capítulo 1, que dice que debes de caminar, yo me imagino más o menos así, con los hombros así rectos y que saques el pecho. ¿Por qué? Porque también lo hacen las langostas. El comportamiento, no te rías, es en serio, Horacio. Es que, bueno, nada más una paréntesis rápido. Sí. Es que me parece que en la o sea, y aquí es lo que digo, repito un poco mi pregunta, pero te doy el motivo, ¿no? Ok. Porque me parece que en la entrevista estaba en contra de cierta forma de determinismo que surge a partir de la biología. Y en esto que dijiste, bueno, más bien que presentaste en este clip donde habla sobre la inteligencia, está a favor de cierta clase de determinismo, ¿no? Y digo, eso es lo que quiero que me ayudes a reconciliar en algún momento, porque, bueno, me parece que esto, pues él lo hace, cuando yo hablo sobre ideología en este caso, me refiero sobre todo a que en el fondo de esto hay como una agenda, hay como tratar de dar el impulso a una cierta forma de vida, ¿no? A una forma de vida que para él es universal, es la que debe haber en todo el mundo. No importa si eres rico, en qué parte de la escala humana estés, pero tienes que aspirar a esa forma de vida. Me parece que eso es lo que hay de fondo en una persona como esta. Y entonces, ¿por qué presentar, digo, por un lado estos dos argumentos, uno a favor y en contra de un determinismo, y por qué hacer este tipo de reglas como las que estás hablando, ¿no? O sea, esta de caminar así y la langosta y ¿por qué? Me parece o me da la impresión de que es una contradicción, que él no se da cuenta o le vale, y que como casi siempre habla con gente que son sus fans, nadie le hace la pregunta, oye, pues como tú ahorita dices, ¿no? Pues, ¿qué estás diciendo? Porque como que lo que tú dices se contradice con lo que luego afirmas.
Porque hasta en el libro que yo leí se contradice con eso, porque como dije, al inicio dice que las langostas le gustan porque tienen un cierto comportamiento dominante, es decir, que caminan como él se imagina que los humanos tenemos que caminar recto, que saques el pecho y saques los hombros. Entonces se ven las langostas como ganadores y entonces, digamos, entre más se comportan de esa manera más dominante, están en su caminar, más tienen éxito en la reproducción. Es decir, que de la nada prácticamente relaciona Peterson algo del mundo de las langostas con el mundo de los humanos. El problema es que los humanos no somos animales, pero él lo sigue conectando con la evolución del reino, insisto, de los animales, y entonces nos da consejos que en realidad nuestra sociedad humana se parece a ciertos modos de asociación de ciertos, porque tampoco son todos, comportamientos del reino de los animales. Y yo diría que ahí está el núcleo ideológico de Peterson, porque yo diría exactamente al revés, que el avance civilizatorio consiste principalmente en romper con nuestros, vamos a llamarle, orígenes evolutivos. Es decir, que precisamente nosotros no nos tenemos que comportar como nuestros instintos, entre comillas, o impulsos a veces nos indicarían que nos tenemos que comportar. Y tú que sabes, o sea, Freud hablaba de eso. El malestar en la cultura nace a partir de que cuando eres niño, tus padres te dicen que no, que hay límites, que hay ciertas cosas que no podemos hacer para que la socialización, es decir, la vida en sociedad más o menos pueda funcionar. De lo contrario, seríamos como una selva. Si cada quien hace lo que quiere, se podría, pero entonces estamos otra vez en el mundo previo a la, entre comillas, civilización, en el que no había reglas y cada quien hacía lo que quería, y ahí todavía nos parecíamos más al reino de los animales. Y ya para ir al siguiente clip. Nada más entonces, a ver, para un poco lo que me respondiste a partir de esto. Estaría poniendo cierta forma de determinismo en lo que refiere a tu vida individual. O sea, básicamente aceptas, si eres estúpido, acéptalo, ¿no? Si te tocó ser estúpido, acéptalo. Porque con esa estupidez puedes, sin embargo, tener la capacidad de aportar a la humanidad como especie, y esa sí no está limitada por un determinismo. Esa es, apunta hacia el futuro, apunta hacia la libertad, apunta hacia estos ideales que, pues curiosamente, terminarán favoreciendo al que es inteligente. Pero como tú aceptas que eres estúpido, pues no hay problema. Digamos. Lo que podrías hacer es leer el libro de Peterson, seguir esas 12 reglas, y eso te ayudaría, según Peterson, a que subas en la escala. O sea, él sí se imagina que hay algunos, como Musk, que están arriba, que dominan, que se lo merecen. Y hay otros, como tú y yo, que estaríamos quizás en la parte baja, como unos, no sé, en el mar seríamos unos charales o no sé, algo así. Ándale, sí. Pero que quizás si seguimos algunas reglas nos podemos convertir en un atún, o no sé, o en un... algo así, ya sabes, ¿no? Así más o menos se imagina él, yo creo que eso. Que tú con tu comportamiento, que insisto, con reglas como que acaricies el gato, que arregles tu cuarto y toda esa serie de estupideces, te va mejor en la vida. Este casi darwinismo social me parece problemático, como ya dije, porque él crea una naturalidad de la sociedad que en realidad no existe. Porque la sociedad obviamente es una construcción de los humanos. Por lo tanto, tiene una dimensión histórica y también al mismo tiempo cambia. No es algo estático. Que mucha gente como Musk anhela algo argumentando como si la construcción fuese algo que siempre ha estado así y que hay como un punto neutro en el que todo estaba bien y luego vino, no sé, la cultura woke o lo que sea y lo pervirtió. Ya desde ahí... queriendo desarreglar. Exacto. O sea, él habla de un orden que existe naturalmente por creación divina, orden divino, en el que las cosas funcionan de manera natural, etc. Y por ende, su enemigo es principalmente, como ya se pueden imaginar, la teoría de género
y todos esos constructivistas radicales que quieren deconstruir todo y que rompen entonces Sí. con el fundamento que según Peterson nos da orden en el mundo. Y de hecho así lo dice en el libro, la mujer, cito, no, eso no es lo que yo digo, la mujer representa el caos en el mundo y el hombre es el orden. Por ende, ya se pueden imaginar cómo llegamos a más orden en el mundo. Que tenemos que poner en orden a esas mujeres que ya no quieren trabajar. Más bien, que ya no quieren trabajar en casa, sino quieren trabajar y ya no tener hijos y todo eso. Así lo dice él en el libro. Presidentas, ¿no? O sea, es que también incluso hasta eso llega este tipo de discurso en estos momentos, ¿no? No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, Sí, sí. por eso Peterson, o sea, dice muchas cosas que a mí me dan risa y son una estupidez sin duda. Sin embargo, ¿cómo explicamos entonces que tenga tantos seguidores? Claro. Es que hay mucha gente que Claro. comparte cosas, Sí. como Esta visión del mundo, sí, claro. esta visión del mundo, exactamente. Por eso lo analizamos aquí. O sea, no es nada más porque estuve aburrido y me quería reír un rato. Que sí me reí un rato, pero más bien al mismo tiempo ya cuando se me acaba la risa me dan ganas de llorar porque sí hay mucha gente que se cree eso. Y ya nada más, ahora sí para ir al siguiente clip, según él, todo mundo puede, siguiendo sus 12 reglas de vida, convertirse en lo que él llama un ganador en la vida. El problema es que para mí la gente que lucha, como él dice, como esas langostas que sacan el pecho y que caminan y que le echan ganas, en todo caso son la gente que menos gana y que se levanta a diario a trabajar por un salario de mierda, y no es la gente como Elon Musk o como otros supermillonarios que nacen en cuna de oro. O sea, hasta su propia construcción de que según están arriba los que más le echan ganas y los que más han luchado, según él, para estar en esa posición, ni siquiera eso es cierto, sino es casi, yo lo vería casi al revés, que en todo caso, los que son los guerreros que luchan y todo, son los que todavía no han perdido la fe y siguen echándole ganas, van al trabajo 3 horas al día, ida y vuelta, que ganan una mierda, que no se pueden jubilar, que mueren joven. Todo eso sería la gente que en todo caso se comporta como él dice que nos debemos de comportar. Sin embargo, eso no les ayuda nada para ascender en la escala de la sociedad. O sea, hasta eso es como al revés. A ver, ahora sí vamos al siguiente clip para hablar de eso, que tiene que ver con las preguntas que le hacen en ese podcast a Jordan Peterson, que es un podcast de casi 3 horas. Por eso puse preguntas de hombres frustrados que por eso son fans de Jordan Peterson. There are other situations that I can think of. Like, for example, let's say there's been a long relationship. These people have been married for like 10 years. But then there's an ex of the guy. And she reaches out to the guy for no reason. And this was a girl that your current wife has always had a little bit of a, come on, what's going on over there? Like, they always were very insecure. They felt uneasy about that past relationship, right? And you've tried your best to talk it through, but you haven't done it, I guess, to make her comfortable enough. And you don't know if you can. Well, she texts you. Do you tell your wife that she texted you knowing it's just going to devolve into this thing when you have no feelings for your ex at all whatsoever, but you know it's going to create a catastrophe, all these arguments and plates will be thrown, whatever. Do you still tell her or do you just throw it to the side because it means nothing to you? A ver, tú que eres psicólogo, explícame, ¿por qué en un podcast público yo le haría a Jordan Peterson, que considero mi héroe, que me da la inspiración a nivel de las ideas y todo eso, una pregunta que en todo caso me puedo imaginar cuando estás personalmente con tu psicoanalista, psicólogo o lo que sea? Pero tienen que imaginarse que la mayoría de las preguntas que le hacen a Peterson son de esa índole, que tienen que ver más con el trabajo de alguien que es un apoyo psicológico para fracasos amorosos de hombres, pero que tiene muy poco que ver con una amplia estructura de ideas políticas o públicamente de importancia, y más bien es una especie de gurú de autoayuda para ese tipo de preguntas, ¿no? Pues es que está reconociendo en él una figura de autoridad ya moral, ética, como ideal de vida. O sea, pues es estarle básicamente otorgando tu voluntad a alguien que ni conoces, que ves en el YouTube, ¿no? Que lees en Twitter, ¿no? Y que bueno, es que eso es lo que le hace fácil la chamba a estas personas, ¿no? Es lo que los vuelve millonarios. O sea, que puedan hacer esto a través de YouTube, ¿no? De un medio masivo, y que eso les traiga más followers. Eso es lo que los hace millonarios, ¿no? Sí, exacto. O sea, básicamente lo que creo es que este señor
pues lo que hay de fondo es que está en el negocio de los profetas, ¿no? Donde han estado estos tipos como Osho y pues que después del problema es las tragedias que han surgido a partir de esas figuras, ¿no? Pero, o las oscuridades, lo sucio que hay de fondo, ¿no? Pero pues me parece que no hay otra cosa tras de una persona como esta, ¿no? Lo que creo que ya se dijo hace rato, creo que tú lo dijiste, que el enemigo de él y mucha gente que lo sigue es el llamado marxismo cultural. Que eso también es una estupidez absoluta porque el postmodernismo es en gran parte hasta anti-Marx. Es decir, que eso ya sería un oxímoron de hablar de marxistas posmos, porque yo que me asumo por lo menos en parte de Marx, pocas veces han conocido a alguien que se ha burlado y criticando a los posmos, porque estoy absolutamente harto, porque lo que les falta es precisamente la dimensión de Marx. Y creo que entonces, en consecuencia, la gente que sigue a Peterson, pero también la gente que lo odia, son dos caras de lo mismo, porque ambas me parece que en realidad lo que ignoran es la base económica de todo. Si recuerdan la campaña de Hillary Clinton hace ya 8 años, lo que ella en realidad dijo es, vengan a mí, transexuales, gays, etcétera, negros, vengan a mí, pero no vamos a tocar el statu quo. Eso más bien es lo que iba a hacer o quería hacer por lo menos Bernie Sanders, que no lo dejaron ni hacer el candidato. La promesa liberal que se opone a Peterson es que no entienden que al capitalismo lo que no le importa porque no puede es el concepto de igualdad, porque no es un principio que cabe dentro de esto. Pero lo que entonces pasa es que cuando critican a Peterson, lo que no le critican, y eso sí sería mi crítica principal, es que su apología a este, digamos, individualismo neoliberal feroz, sino eso lo comparten los que festejan a Peterson y la gente que lo odia. Eso es como la base, el terreno neutro. Y por un lado tienes entonces los que lo argumentan a favor de la diversidad y el matrimonio gay y las identidades fluidas, y por el otro a los que lo quieren un poco más conservador, creyente. Pero los dos tienen la base del capitalismo, de este modo de producción, y del sistema individualista neoliberal. Ninguno de los dos lados me parece que actúa en contra de eso, que para mí ahí entraría la crítica principal. Sí, yo creo que más bien estarían... Es como si el capitalismo se le pudiera descomponer en etapas, ¿no? La etapa, o sea, para muchas personas pensar en la igualdad equivale más o menos a llevarnos a condiciones iniciales del capitalismo donde todos tenemos las mismas fichas y ahora sí nos podemos poner a competir, ¿no? Y creo que otra está ya en esta parte avanzada donde los papeles ya están repartidos, ¿no? Y creo que más bien muchas veces ese es el conflicto que realmente pues termina siendo una especie de anacronismo, ¿no? Como de una cosa que no se puede alcanzar a conciliar en un momento dado, ¿no? Y que creo que, bueno, esa es muchas veces, o sea, creo que comparto contigo esta idea de que hay muchas falsas discusiones, ¿no? Como si realmente se estuviera tratando de combatir esto a partir de lo opuesto, ¿no? Creo que esa es la cuestión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Vamos al siguiente clip para ya ir cerrando. ¿Qué libros nos recomienda Peterson? So welcoming suffering and welcoming the catastrophe reminds me of Man's Search for Meaning, which for me was one of the most important books I've ever read. And he also quoted el título es Hombres en búsqueda del sentido. El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, ¿no? Ajá. Que eso quiere decir que si lo buscas es porque no lo tienes. Ahí estaría el síntoma. Que eso sí es cierto. O sea, hay mucha gente que no encuentra sentido en la vida, que yo los entiendo. El problema es que entonces caen en manos de charlatanes, como desde mi punto de vista son gente como Peterson. A man who has a why can bear almost any how. Right? Which is what you quoted earlier, which is really interesting. Are there any other books or authors where if you were to tell the viewers right now, if they started listening to them or reading them, that would make one of the biggest impacts that they can possibly? Well, that's a good one. Modern Man's Search for a Soul. That's Jung's book. That's a very good book.
The Gulag Archipelago is like ¿Cuál O era sea- el de Jung? El de Jung. Era hombres en búsqueda de un alma. Ok. O sea, Jung era, bueno, pero el El que iba a el seguir a Freud. rival ya trabajaron juntos, o sea, Freud y Jung un rato, pero luego uno se fue, Freud más por el intento de racionalizar el inconsciente, es decir, es más un hijo de la ilustración, mientras Jung se fue más por el lado de remistificar y anhelar otra vez fuerzas misteriosas, románticas y religiosas, y se quedó más en la búsqueda de arquetipos ahistóricos, y ya se puede imaginar de qué lado se inscribe Peterson. Sí, claro. De hecho, sí me hizo sentido que recomendar algo como a partir de Jung, ¿no? Porque, Ujú. pues sí, mucho de lo que él busca es formas para soportar, pues como varios ideales a partir de lo humano como especie, a diferencia de lo humano como vida individual, ¿no? O sea, como Exacto, parece sí. que creo que él parte como de una especie de fractura entre esas dos cosas, ¿no? Y hay cosas que pueden parecer justificables de un lado y del otro dan igual, ¿no? Y creo que pues varias ideas de Jung a lo mejor podrían tomarse como pretexto para eso. Estoy de acuerdo, ahí hay mucho, Sí. sí. Ya casi para cerrar, otra cosa que me parece preocupante de Peterson es que, bueno, por un lado, incluso vamos a suponer que uno sigue las 12 reglas que les leí hace rato, es perfectamente posible y yo diría hasta probable que sigas todo eso y tu vida no cambie un centímetro. O sea, ya en eso es ridículo. Acto seguido me preocupa que Peterson esté tan enojado y en contra que se eduque a los niños de ser críticos. Porque yo no creo que Peterson sea fascista, sin embargo, ese rasgo sí tiene mucho de pensamiento, pues casi nazi, porque eso me recordó a un decreto de la época nazi, me parece del 36, del ministro de propaganda Goebbels. Él limitaron en ese entonces a los críticos de arte porque los críticos de arte le parecían demasiado duros con las obras de arte hechas por los alemanes. Por lo tanto, argumentaron que la crítica es algo judío, es algo que degenera el cuerpo nacional, a la patria, al espíritu del pueblo alemán, y prohibieron la crítica. Dijeron que lo que puedes hacer a partir de ahí era ser un observador y comentar lo que estás viendo. Pero prohibieron la crítica porque lo asociaban como algo peligroso que iba, como ya dije, a degenerar el espíritu o el orden del cuerpo, como ellos lo asumían, biológico de Alemania. O sea, siempre cuando alguien está en contra de la crítica, me parece que raya en ese tipo de, por lo menos, peligro fascista. Y ya lo último es que también pone en el libro que le parece importante apoyar, cito, a hombres que son creadores, que son ingenieros autónomos, como innovadores y emprendedores, y que su motivación no se basa en impulsos externos, sino en la realización más eficaz de objetivos autoimpuestos. O sea, en términos menos abstractos, gente como Elon Musk, que no busca su inspiración en lo que el gobierno le impone, la democracia ya olvídalo, sino que es un genio, que él tiene una motivación intrínseca de ampliar el universo, y esos son los sujetos, según Peterson, que como sociedad tenemos que apoyar. Vamos al último clip en el que Peterson te invita, Horacio, a que te inscribas a su universidad. Have you considered having a financial literacy course? Oh, definitely. Because I think that is very Definitely. important. Well, I also want to bring on to the platform economists from the Austrian school, Mises and Hayek, and teach people the basics of free market exchange. And I that's would so love necessary. that. Oh yeah, Absolutely. that's That's it. definitely. But also modern day literacy is Definitely. Just extremely everyday personal finance. I Yeah, feel well, like and is- not only personal finances, but O sea, en su universidad quiere invitar a economistas de la Escuela de Austria, sobre todo de von Mises y Hayek, escuela dura y pura neoliberal. Yo digo, eso es válido, pero tienes que decir entonces que tu ideología es neoliberal, que estás a favor de ese modelo, del supuestamente libre mercado,
el capitalismo, etcétera, y no te asumas como alguien que está libre de cualquier tipo de ideología. Sí, de o sea, ahí lo dice abiertamente que él quiere invitar para temas de finanzas a ese tipo de corriente, como Milei, etcétera. Pero entonces dilo y que no me vengan con que él no tiene ideología. Y el segundo punto para ya darte la palabra es, quiere eso combinado con lo que le pidió uno de los entrevistadores, es que economía cotidiana de la gente, finanzas cotidianas de la gente, que ese es algo que no sé si tú lo ves igual que yo, pero que también pulula en todos lados. Que supuestamente no hay pobres, sino la gente que es pobre es porque no sabe manejar bien sus finanzas. Que lo que hace falta enseñarte desde la primaria es dónde invertir, cómo ahorrar, dónde comprar, que hace falta, como ellos dirían, educación financiera. No son los salarios, las condiciones, no, nada de eso, sino tú gastas mal tu dinero. Estas dos cosas para mí es la distopía absoluta. Que por un lado les metan la ideología neoliberal con von Mises y Hayek y por el otro les enseñan finanzas de la vida cotidiana. Ahí sí, prefiero hasta el gulag, te lo juro. O sea, eso para mí sería una tortura peor estar en una escuela así. Pero bueno, ibas a decir algo, ¿no? No, bueno, pues sí, realmente creo que me preocupa mucho que nos parezca normal este tipo de cosas, ¿no? De cómo personajes como este brincan de una cosa a la otra, ¿no? O sea, brincan de ciertas ideas religiosas, morales, luego lo mezclan con historia, lo mezclan con ciencia y en un sentido muy ambiguo, a veces ciencia natural, a veces creo que él en algún momento decía que pues bueno, que en la entrevista con Musk decía que pues él en su formación pues no se consideraba un hombre de ciencia natural, sino más bien sus preocupaciones estaban más relacionadas con lo personal, con la vida espiritual, ¿no? Entonces ahí esas que parecen diferencias y después lo mezcla y después está hablando de la corteza cerebral y ahorita pues si uno se pone a pensar en que es una persona que quiere fundar una universidad, o sea, realmente es un cruce de cosas. Bueno, no sé, para uno que, digamos, su manera de abordar estos temas, tú hace rato dijiste que yo soy psicólogo, bueno, pues esa es mi formación y ese es mi oficio, pero creo que... Abre tu universidad también. Si en algo me esfuerzo yo, es en distinguir cosas, ¿no? Y en dar lugar a cosas de una manera muy clara. O sea, que cada cosa primero, antes de sentir que yo como psicólogo puedo intervenir en tantas cosas, pues sentir, o sea, saber por qué están divididos los motivos de cada una de esas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, yo como psicólogo no me puedo poner a adoctrinar a la gente, ¿no? ¿Por qué no puedo tener un conjunto de reglas morales ya sólidas y a partir de eso trabajar con la gente, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas a mí realmente sí me preocupa mucho que eso es a ese tipo de figuras es a las que fácilmente le cedimos la voluntad, ¿no? En el escenario político es el tipo de personas a las cuales estamos buscando porque nos parece que representan lo que queremos y entonces votamos por ellas, ¿no? Y entonces pareciera que con los políticos tenemos como un vínculo personal, ¿no? Y que nuestras aspiraciones personales están bien sincronizadas con las de él o de ella, ¿no? Y que por eso va a funcionar bien el mundo y tenemos una confianza ciega en que así va a mejorar la cosa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me parecen súper peligrosas, ¿no? Súper peligrosas porque a final de cuentas, pues no veo reflejado uno de los motivos que sí me parece que son claros de un psicólogo que trabaja con individuos en un consultorio o en cualquier otro medio, que es el de, bueno, justo acentuar los motivos por los que se construyó esa persona como individuo, como subjetividad, ¿no? Como un sujeto que, bueno, es sujeto al mismo tiempo porque es individuo, pero al mismo tiempo porque es parte de una comunidad, de una sociedad, ¿no? Pero bueno, es que eso creo que está totalmente lejos de los motivos que pueda tener una persona como esta. Más bien, aquí hay una especie de persona que está
tratando de sacar provecho de ciertas ideas para distintas cosas, ¿no? Y a final de cuentas ser como una especie de gurú, como tú decías hace rato. Y hemos visto cómo estos gurús lo que terminan fundando son negocios muy fructíferos desde lo Y económico, sectas. pero que a las personas que lo siguen terminan realmente mal, ¿no? Entonces, O sea, estoy de acuerdo, Está- pero sí me parece también la consecuencia de un fracaso de la izquierda, que sobre todo hombres, claro. que Sí, se les habla en muchos sí. espectros de la izquierda nada más como problema en potencia, privilegiado, etcétera, lo que también nos hemos quejado, por lo menos yo, en este espacio, y caen entonces, y no los exculpo porque es gente adulta, pero caen entonces en manos de personas como Peterson, que les da sentido a su malestar general que sienten, de explicarlo, de justificarlo, y lo encamina hacia posturas que a mí no me gustan y me parecen peligrosas en muchos sentidos. Sin embargo, ¿a dónde más van a ir? ¿En dónde está el movimiento de izquierda que podría captar a tantos, sobre todo, insisto, hombres jóvenes que buscan orientación en un mundo que sin duda está de alguna forma, entre comillas, en caos? Yo no estoy en contra de eso, sin embargo, la ideología política que creo que sí se puede cristalizar, o por lo menos hice el esfuerzo, viendo y leyendo un poco, ni siquiera todo de Peterson, esa es la parte que a mí no me gusta, que si lo sigues y te gusta está bien, pero no me vengas con que no es un conservador rancio, apologista de la ideología neoliberal, no me vengas con eso, es lo único que digo, que tienes que estar consciente en qué espectro ideológico él se adscribe, lo diga abiertamente o no, eso no importa, sino a través de sus ideas, eso es más o menos fácil de destilar y en consecuencia para la mayoría de los hombres jóvenes, siguiendo a Peterson, su vida, como dices, en todo caso se va a quedar igual, o yo diría que en muchos casos se van a frustrar aún más. Sí. Pues bueno, a menos que tengas algo más, eso sería todo por hoy. Sí, no, también por mi parte está muy bien. Me parece que sí le logramos dar ese ángulo político, ¿no? A dos personajes que pues de repente parecen más como profetas o como... Para ¿no? mucha gente son casi figuras divinas, te lo juro. Parece que están más allá de lo político, ¿no? Porque a mí incluso me dio la impresión de cuando hablaba sobre Trump, sobre todo Elon Musk, parecía que pues, estaba hablando de un igual, ¿no? O sea, no está hablando ni de alguien más poderoso que él, ni a quien va a tener que reconocer como presidente en algún momento. No, está hablando de alguien con quien se puede medir fuerzas y de repente uno pareciera que entonces ellos están más allá de lo político, ¿no? Cuando realmente, pues cuando uno ve que de fondo están impulsando una forma de vida, ¿no? Una forma de vida que la quieren convertir en credo para la gente, ¿no? Pues, o sea, ahí hay una semilla de lo político, ¿no? Y creo que está bien que lo hayamos tratado aquí. Sí, es que lo que tú no sabes es que ellos sí arreglan su cuarto. Pero bueno, gracias Horacio, cuídense y nos vemos pronto. Bye. Hasta luego.